Hola, buenos días. Yo soy Laia, criminóloga y vicepresidenta de Criminology Fair. Seguimos con otro capítulo, el segundo de esta nueva temporada de Crimifair Podcast. Hoy nos centraremos en el acoso escolar. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias tiene sobre las víctimas y cómo actuar frente a este abuso? Para hablar de ello contamos con la compañía de, en primer lugar, María Galán. Ella es especialista en criminología educativa y prevención de conductas antisociales. Cuenta con un máster en mediación, arbitraje y resolución de conflictos en derecho privado, con especialización en la mediación escolar. Su trabajo se centra en la prevención y gestión de conflictos siempre en entornos educativos, promoviendo espacios más seguros y saludables para los jóvenes. Además, a través de su cuenta de Instagram, @crimieducativa_, divulga sobre la criminología, mediación y prevención de estas conductas antisociales. También nos acompañan Crimera y en representación de Crimera, Alicia y Silvia. Ambas son criminólogas sociales, siendo además Alicia mediadora familiar y comunitaria. Desde Crimera se dedican a impartir proyectos socioeducativos en centros escolares, de centros de juventud, etc. Entre los que destaca su proyecto de prevención del acoso escolar, en el que trabajan tanto con el alumnado como con familias y el equipo docente. También realizan otras actividades de ocio como escape rooms, etcétera, con la finalidad de promover la conducta prosocial y prevenir los comportamientos predelictivos. Bueno, hecha esta presentación, agradeceros a las tres por estar hoy aquí y sacar un ratito para participar en nuestro podcast, ya que como profesionales nos interesa muchísimo saber vuestros puntos de vista sobre esta problemática, la del acoso escolar. A lo largo del podcast iremos respondiendo y profundizando en algunas de las cuestiones como, por ejemplo, cuál es el análisis del bullying, y también presentaremos un poco nuestra propuesta de intervención en los centros educativos. Y dicho esto, empezamos un poco respondiendo a la genérica de que es el acoso escolar o bullying. Es un problema que afecta a niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar, en este caso. Entonces, es una conducta agresiva y repetitiva que tiene la intención de causar daño físico, psicológico o emocional a la víctima. Entonces, ahora os pregunto a vosotras, chicas. ¿Alguna de vosotras tres podría decirnos qué tipo de acoso escolar existe? Vale, si ¿Quién queréis, empieza? empezamos nosotras. Vale, Vale. realmente existen muchas clasificaciones del acoso escolar. Nosotras generalmente la que seguimos en las sesiones de prevención y todo lo que hacemos es el acoso físico, el psicológico, el social, que sería toda esa exclusión, aislamiento de la víctima, y el acoso escolar de tipo sexual, que son pues todos esos motes o tocamientos físicos no deseados, pero con ese carácter sexual. Y luego, por supuesto, el ciberacoso, que según las clasificaciones hay gente que lo mete dentro del propio acoso escolar o hay gente que lo diferencia. Pero yo creo que más o menos esa sería la base de los tipos de acoso que nosotras solemos trabajar, pero lo dicho, hay muchas clasificaciones. Sí, yo también, sobre todo lo que más veo yo es el tema del ciberacoso, porque al final a mí todo lo que me llega son más problemas que sí que empiezan en la escuela, pero que luego derivan a ese ciberacoso, porque hoy en día, pues con el tema de las redes sociales es mucho más fácil que tienen ese anonimato, etcétera, pues lo utilizan un poco como para hacer más bullying y Claro, acoso. De todo el claro. tipo que ha dicho también Silvia. Vale. Bueno, gracias Silvia y María. Ahora otra preguntita. ¿Qué impacto tiene el bullying sobre las víctimas? Contesto yo si queréis. Al final tiene muchísimas consecuencias sobre la víctima porque al final es un ataque constante, ¿no? El acoso es reiterado, entonces va poco a poco minando a la víctima, que es lo que siempre también explicamos en nuestras sesiones, que va poco a poco, nosotros se lo explicamos diciendo como que la hacen pequeñita, va minando la autoestima, le crea muchísima inseguridad, ansiedad, depresión, por supuesto, y luego, por supuesto, la consecuencia más grave, que son las autolesiones y las ideas suicidas, ¿no? El acoso llega a ser tan destructor para la persona que lo sufre que realmente llega un punto que no quieren seguir viviendo a edades muy tempranas, ya deciden que no hay otra solución. Entonces, al final las consecuencias son muy graves para la víctima por eso, porque es un ataque constante contra tu propia persona. Entonces, al final es que básicamente, si no se frena a tiempo, acaba destruyendo a la persona hasta niveles muy profundos, ¿no?
Sí, totalmente. Además, aquí también tienen un papel fundamental los observadores que al final están viendo que todo eso ocurre y mucha gente no hace nada. Muchos de ellos, por el miedo y a las represalias que puedan también tener, no actúan. Entonces, es muy importante eso, que en las sesiones que se hagan a formaciones a los niños, profesores, etcétera, se recalque qué características tienen los niños que sufren acoso escolar y derivados. Sí. Además, sí que es verdad que a nosotros no nos gusta hablar mucho de características de la víctima, por ejemplo, ¿no? Porque como que puede dar el error de decir, mira, esta persona cumple con esta característica, ya se le atribuye el rol de víctima, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que es innegable de que hay unas características que predominan, aunque intentamos, ya, como digo, evitarlas para evitar esta estigmatización. Y relacionado con todo esto que estáis diciendo, ¿cuáles serían las señales más comunes para identificar que una niña o un niño está sufriendo acoso escolar? Yo, por ejemplo, los casos en los que he podido intervenir, se nota mucho el retraimiento social. O sea, antes salía mucho con sus amigos, jugaba, por ejemplo, mucho a videojuegos, etcétera, y cada vez intenta evitar todo ese tipo de acciones. No se mete a redes sociales, en el caso de que sufra ciberbullying, en casa pues a lo mejor está más triste, deja de comer en el caso de que sea acoso sexual o físico, etcétera. Y yo eso es lo que más he visto. Sí, al final son sobre todo eso, todos esos cambios comportamentales que nos indican que algo está pasando, ¿no? Si lo que ha comentado María, si de repente le gustaba mucho jugar a videojuegos o las redes sociales y de repente deja de usarlos, es ese cambio que no hay otra explicación, que no ha pasado nada y no se sabe de dónde viene ese cambio, suele indicar que está pasando algo, puede ser acoso escolar. También otras señales como muy derivadas del acoso, por ejemplo, físico, pues lesiones que no se sabe de dónde vienen o algunos objetos que desaparecen, pero generalmente lo que más hay que atender es esos cambios comportamentales, son los que más nos indican que está pasando algo, y ese algo puede ser acoso escolar, pues es muy importante también aprender a reconocer estas señales de, vale, esto puede estar indicando que está sufriendo algún tipo de acoso en el colegio. Lo que pasa que también en este sentido la edad de por sí en la que se encuentran, la edad de desarrollo es súper complicada y hay que estudiar muy bien esas señales porque puede que sea un cambio comportamental de la adolescencia y que no sea acoso y que se retraiga en sus relaciones porque de repente siente que no encaja o porque como todo ese proceso, ¿no? de evolución y de formación de su personalidad. Entonces hay que prestar tantísima atención a cada caso concreto para no meter la pata, vaya, que es súper Conocer mucho difícil. el contexto. Sí, pero también exacto. es muy importante la comunicación, el tener comunicación, el constantemente saber qué está pasando, qué está pensando, también que tengan esa confianza para contarlo, por eso, porque los cambios comportamentales son muy importantes, pero también lo que dice Alicia, pueden ser también por simplemente pues ha entrado a la adolescencia y ha pegado un cambio típico, ¿sabes? Entonces sí, son lo que nos pueden indicar, pero todo tiene su contexto y todo hay que estudiarlo muy minuciosamente. ¿Porque os habéis encontrado alguna vez algún caso que vosotras en algún instituto que no supierais exactamente si esa persona estaba sufriendo bullying, si teníais dudas? Continuamente. Nosotras también como al final, pues obviamente estás mucho más atenta a todo eso y al final lo mínimo que a lo mejor otra persona no lo vería, tú lo detectas y es como, seguramente no sea nada, pero ya tienes ese plus de, uy, pero aquí hay algo, entonces siempre estamos con ese de, no sé si esto es algo o no. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una sesión que fuimos y justo vi que llevaba una muchacha como un moratón en el brazo. Y claro, yo la miré en plan. Y luego vi que llevaba en el lado contrario, en plan como si hubiera agarrado. Y claro, yo me quedé en plan, jolín, luego voy a comentárselo a la tutora o algo porque he visto estos dos moratones que los veo un poco sospechosos. Y luego caí que llevaba en el moratón también la marca de que eran de las vacunas. No es que había pasado nada, es que le habían puesto las vacunas. Entonces, claro, es como siempre estás como atenta a esas cosas, pero claro, luego a lo mejor siempre es mejor pasarse de precavido y ver de más que luego al final no sea nada que al revés, pero así continuamente estamos como detectando cosas de esto puede ser, esto no, uy, aquí este comentario, esto que ha pasado o este gesto que ha hecho cuando hemos dicho esto, al final estás siempre detectando cosas. Yo cuando estuve colaborando con la policía local, con los agentes tutores, no sé si sabéis un poco cómo funcionan. Nosotros entrábamos a un aula a dar la formación, pero ya sabiendo pues que a lo mejor estaba comenzando un caso de bullying, que
nos tenían en preaviso. Entonces nosotros intentábamos meter un poco ese tema para ver cómo reaccionaban los niños. Y claro, muchas veces sí que es verdad que nos encontrábamos con comentarios de profesores de no, es que son solo cosas de niños, que le quitaban esa importancia que a lo mejor nosotros como profesionales sí que se la damos porque puede derivar a ese acoso. Entonces, yo sí que estoy a favor de estar muy pendiente de todo, aunque no parezca que sea nada, pero bueno, como has dicho, Silvia, mejor prevenir que curar Sí, y eso. sí, Y algo oye, así. María, ay, perdona. Perdón. No, 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 pues sigue. es que relacionado con lo que ha comentado María de esto de policías tutores, Sí, agentes tutores. agentes tutores, ¿me puedes explicar un poco qué es eso? Los agentes tutores son una unidad que están especializada en menores. Vale, Entonces, tienen contacto yo hablo de los de Cullera porque son con los que he estado, entonces no sé cómo funciona el resto, pero ellos están en contacto constantemente con los centros y cuando hay algún problema de bullying, problemas con las familias, etcétera, ellos intervienen al instante, o sea, van al momento y le cuentan un poco la situación y pues ya intervienen. Si tienen que llamar a los padres, pues se llama. Si tienen problemas con las familias, pues ya se entran servicios sociales, etcétera. Pero hay como una red muy multidisciplinar con agentes tutores, servicios sociales, centros educativos. Entonces, claro, pues están muy protegidos y esa es un poco su función. Aparte de qué hacer guay, talleres, conferencias, etcétera. qué interesante. Silvia, Mm. perdona que te había cortado antes. No, vale, sí, iba a decir que en relación a lo que ha dicho María, que a veces le avisan antes de ir a una sesión, a nosotros nos ha pasado que nos avisen, pero justo antes de empezar la sesión, no, es un tema de acoso y a lo mejor te lo cuentan como si no lo vieran tan grave y de repente es un acoso, por ejemplo, por algún tema sexual o algún acoso bastante grave y es como, jolín, me has dicho esto a segundos de entrar a la sesión y es como, claro, no sabemos ni la dinámica de la clase, ni si a lo mejor la víctima está presente, sino si cómo está, cómo se está tratando. Y es como de repente es como, ellos lo ven como a lo mejor tan natural porque no saben la gravedad de lo que es y claro, de repente nosotros en plan, joder, esto tenía que haberlo dicho antes porque es mucho más grave de cómo se está tratando y nos habríamos una sesión pensada sin este caso y obviamente no va a ser igual la intervención. Entonces también muchas veces eso, no saben realmente la magnitud que tiene cada caso y lo minimizan muchas veces. Y nos ha llegado a pasar de que nos avisen a posteriori. Sí, Hacemos la sesión, vemos unas dinámicas que dices, evidentemente aquí está pasando algo y además muy notorio que dices, ¿cómo no lo sabían, no? Porque suponemos o presuponemos que nos van a avisar, sí, aunque sea 2 Ya. segundos antes. Y de repente acaba la clase, te acercas al tutor o a la tutora a preguntarle, oye, he visto esto, me ha parecido raro, tal. Sí, es que tuvieron un conflicto hace 2 semanas y seguimos trabajando en ello. Y dices, gracias por avisar. Perfecto. Ostras. Es porque le minimizan esa importancia, Claro. no se la dan, porque yo creo que también tienen un poco de miedo de tener que enfrentarse a lo que está sucediendo. sí. Entonces, si no lo hablas, o sea, si no se lo comentas a los profesionales que vienen a ayudaros, pues es como que no tiene tanta importancia. Ya. Supongo que, o sea, muchas veces me ha pasado eso. Sí, exacto. Bueno, pues ya que estamos con esto, os quería preguntar, ¿vosotras qué intervenciones realizáis en los centros educativos? Empezad vosotros si queréis. Ah, vale, Como pues quieras. nosotras generalmente trabajamos a través de sesionamos a través de generalmente los ayuntamientos o centros de juventud a los centros educativos y vamos a hacer sesiones de prevención. Según lo que nos dejen, pues suelen ser a lo mejor 2 sesiones o 3 y según también los municipios, hay algunos con los que actuamos a lo largo de los años y sí que vamos como varios cursos, entonces vamos desde quinto de primaria hasta segundo de la ESO, entonces vamos como todos los años, 3 sesiones y vamos trabajando con ellos. Luego sí hay otros que a lo mejor simplemente pues te llaman para un curso concreto y durante ese curso hacemos una serie de sesiones, pero ya está. Entonces depende muchísimo de cada ayuntamiento. Por eso nosotros trabajamos a través de sesiones de formación. Al final eso es educarles en la gravedad del acoso y aprender a reconocerlo y actuar si lo sufren o lo ven. Entonces nosotras solemos trabajar eso a través de proyectos y sesiones también en los centros de juventud, pues hacemos, por ejemplo, escape rooms u otras actividades que también hacen como esa prevención fuera del centro, que también hace como refuerza lo que ya vemos en las sesiones, ¿no? Entonces es un poco eso, sobre de acoso escolar, luego hacemos más cosas, pero acoso escolar suele ser eso, a través de proyectos de prevención. Yo no me centro tanto en lo que es la intervención con los propios alumnos, eso sí que lo hacía cuando estaba con la policía local, pero ahora lo que hago son formaciones a profesorado
sobre diversos temas más actuales, pues a lo mejor las redes sociales, todo lo que está viniendo, etcétera. Y también eso a profesores, y luego un poco más a lo que son servicios sociales, profesionales de trabajo social, etcétera. Sí que hago como conferencias más amplias, pero intervención como tal a menores de momento no. Sí. Nosotras con profesorados hemos trabajado un poco, pero también nos cuesta más llegar. Es como que la intervención la suelen hacer más sobre los menores, que al final son pues como los afectados, y también muchas veces se dejan de lado como todo el equipo docente y las familias. De hecho, cuando he intervenido con familias, que es como, jolín, súper guay, que hagan actividades para las familias, y de repente vienen 2 familias, como mucho las más, a lo mejor vienen 18 de todo el centro educativo con muchísima gente. Es como, cuesta mucho llegar, porque al final, claro, el alumnado está allí, entonces no se pueden escapar, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, llegar a las familias sí que es súper difícil, y cuando conseguimos hacer actividades con familias que se impliquen, muy difícil. Y los docentes igual, muchas veces o les obligan por parte del centro a ir o tampoco vendrían a las formaciones. Y además también, perdona, lo que pasa también con las familias es que vienen las que ya están implicadas, las que ven una sesión de prevención de acoso y dices, ostras, me interesa. ¿Por qué? Porque esa familia ya está puesta, ya interviene en su casa, ya como que ya realiza, o a lo mejor tiene esa comunicación más fluida, ¿no? En el entorno doméstico para, pues, comunicar cualquier problema que tengan. Entonces vienen y realmente el contenido que damos es como sí, pues siempre nos vamos adaptando y pues al fin y al cabo también lo que vemos, pero no llega a lo mejor a las familias que debería llegar, o desde luego, o sea, esa información la deberían tener todas, que mínimo. Sí, totalmente. Se me ha olvidado decir que también estoy en un equipo de mediación escolar, entonces, claro, formar a los alumnos en mediación escolar, hay un equipito que cada vez hay más, porque cada vez los niños se animan más a participar en esas actividades, y luego hay una parte de formación a familias. Pero claro, es lo que comentáis, son familias que ya están muy involucradas en la buena educación de sus hijos. Y a los que queremos llegar, pues es más complicado, pero sí que es verdad que poco a poco se va animando más gente, que es lo importante. Sí. Qué bien. Y en general, independientemente de cuál es vuestro papel en esta actuación, a nivel general, a nivel como sociedad, ¿cómo se podría actuar frente al acoso escolar? A ver, yo creo que cada vez más la sociedad se está involucrando en todos los problemas que puede tener un niño o un adolescente. Y cada vez se ve más esa involucramiento social. Entonces, yo creo que poco a poco sí que se está viendo todo esto, pero aún falta mucho por hacer. Entonces, yo siempre a través de mi cuenta, etcétera, intento que se formen equipos multidisciplinares que estén en las aulas, porque al final que haya un orientador para 500 niños, en el caso de que sea un colegio de educación infantil, primaria y secundaria, y 500 niños son pocos, que haya un orientador para la ESO y otro para primaria, es que me parece vergonzoso. Porque para prevenir todo este tipo de conductas hay que estar encima de los niños, saber qué problemas pues tienen en casa, qué problemas tienen ellos, para poder prevenir e intervenir luego. Y una persona no da abasto. Por eso es importante que hayan equipos multidisciplinares, ya sea trabajadores sociales, criminólogos, obviamente, los psicólogos que ya están, e incluso abogados, que también a veces es importante que estén en los centros. Sí, y además también que tengan la formación en, bueno, ahora porque estamos hablando de acoso escolar, pero en general de todas esas problemáticas, porque nos hemos llegado a encontrar nos hicieron una pregunta en una formación a equipo docente y equipo de centro educativo, y una orientadora en concreto estaba súper intranquila porque sentía que con la formación que ella tenía no era capaz de hacer frente a las situaciones de acoso más grave, por ejemplo, ¿no? Y decía, es que se me va de las manos, ¿cómo hacéis vosotras para intervenir con ellos y con ellas en clase? ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Y a la mujer se la veía padeciendo porque quería dar más, que también es importante esa vinculación, ¿no? Y esa, que de verdad las personas adultas que están, sobre todo en entornos de menores, quieran participar y ayudarles, pero que le faltaban los recursos, y se la veía pues desesperada. Y dices, claro, ahí es donde tienen que actuar en lo que tú decías, María, en ese equipo multidisciplinar, apoyarse unos a otros, pero falta mucha formación y falta mucha, en general, implicación de la sociedad. Sí, en mayo tuve una reunión en el Ministerio de Educación para decirles pues que era importante
implementar estos equipos multidisciplinares, que era muy necesario porque estaban llegando tarde con todas estas medidas. Y me dijeron, no, pero estamos sacando una ley para las bebidas energéticas, los vapers, por ejemplo. Yo no la he visto aún. Sí. Y yo le dije, pero llegáis tarde ya, porque los niños están fumando vapes, los niños ya están comprando bebidas energéticas en los colegios. Ahora he visto una noticia, me parece que era en el norte, que un colegio había prohibido las bebidas energéticas en su centro. Los niños ya son adictos a las bebidas energéticas, gran parte, y a los vapers también. Un día iba por la calle aquí en Valencia, que yo soy de Valencia, y me iba con mi pareja y me pararon 2 niños, tendrían 12 años. Y me preguntaron, ¿podéis, por favor, comprarnos unos vapers, no sé qué? Y dije, dije, obviamente no. Pero yo qué sé, cualquier otra persona podría haberles dicho que sí perfectamente. Igual que comprar alcohol, etcétera. Entonces, tiene que haber una ley ya. O sea, es que llegan tarde. Entonces, como las leyes no son tan fáciles de sacar, pues por lo menos que haya un equipo multidisciplinar en cada centro que pueda prevenir todas esas conductas. Sí. Y además también para el tema de acoso escolar en el centro están los protocolos de actuación, que sin entrar en el debate de que son diferentes en cada comunidad autónoma y que, bueno, eso ya es otra historia bastante complicada, que los inicien, porque el protocolo está para aquellos casos en los que tienes dudas de si es acoso o no, o para los que ya sabes que sí que es acoso, pero se inicia, si luego se descubre que no es acoso, pues oye, perfecto, se finaliza de la forma correspondiente y ya está, pero están ahí para garantizar la seguridad del menor, sea o no sea acoso, pero que parece, ¿no? Entonces, muchas veces también tienen miedo de iniciar esos protocolos porque dicen, es que me van a sumar tantos casos al año y, madre mía, ¿cómo voy a decir que he tenido, me lo invento, 25 casos en este curso escolar, ¿no? Y dices, a ver, es que a lo mejor no tienes 25, a lo mejor tienes 150 y toda esa cifra negra que también hay porque lo quieres o porque consideras que es muy leve y dices, no hace falta iniciar un protocolo por esto y dices, a ver, primero, ¿es leve o no es leve? Segundo, aún siendo leve, tienes que notificarlo y tienes que iniciar el protocolo. Entonces también falta ahí incidir mucho en esa importancia. Y que muchos profesores no conocen del todo bien ese tipo de protocolos que hay en su centro. Tal cual. Y luego también, que esto siempre incido yo, siempre que le doy la formación a los profesores, es que la Ley Orgánica 8/2001, o sea, 2021, no me acuerdo qué artículo era, creo que es el 16, que dice que tiene que estar muy clara la información en los centros. O sea, sé que cada inicio de curso se les da a los menores las pautas de cómo tienen que actuar en el caso de que haya algún tipo de violencia, acoso, etcétera. Pero esa información tiene que estar bien puesta en cualquier corcho, en la página web o donde sea, durante todo el curso y actualizada. Y yo eso en pocos colegios lo he visto. Sobre todo actualizada. Algunos colegios Exacto. siguen con protocolos que llevan a lo mejor 10 años desactualizados. Y es como, pero ¿cómo puedes seguir con este? Ya. Es como, ya no es que no lo apliques, es que en caso de aplicarlo estás aplicando un protocolo muy desactualizado. Entonces son los propios muchas veces centros los que no tienen la información actualizada. Entonces. Bueno, y ahora yendo al ámbito de las víctimas, de los niños y niñas que han sufrido o están sufriendo bullying, ¿creéis que suelen pedir ayuda a tiempo o hay alguna barrera que les impide llegar a pedir esta ayuda? Vale. Pues, a ver, cada vez sí que se va un poco rompiendo esa barrera y cada vez van pidiendo más ayuda, pero por lo general siguen sin contar lo que están sufriendo. Hay múltiples causas, muchas veces es como por miedo a que el acoso empeore, en plan, es que a lo mejor si ya me están acosando sin hacer nada, es que si lo cuento va a ser muchísimo peor. O también nos han contado mucho en las sesiones, porque a nosotros también nos gusta hacer esta pregunta en las sesiones, en plan, ¿creéis que la víctima lo cuenta? Ellos mismos nos dicen que no por miedo a que no les crean, a que a lo mejor digan que están sufriendo algo y pues lo que comentábamos antes, desde los profesores, profesoras lo minimicen o no lo tomen con las medidas que son necesarias. Entonces el miedo a que la situación empeore, a que no le crean o incluso vergüenza muchas veces, reconocer que te están acosando crea mucha vergüenza o culpa, o el hecho de no querer preocupar a sus familias, de, jolín, yo ya lo estoy pasando mal, si lo cuento a mi familia lo van a pasar también mal, pues lo vivo todo yo sola o yo solo y hasta entonces sí que hay muchísimos motivos que hacen que al final la víctima no cuente lo que está sufriendo. Y también que nos hemos encontrado con, además, un caso reciente, que muchas veces no se identifican como víctimas, porque nos llegaron a preguntar en una sesión que decían, es que a mi amigo le están haciendo bullying y es que no lo quiere decir, y el amigo era el que estaba sentado al lado y decía, no, si a mí no me están acosando. Y el otro, pero ¿cómo que no? Y empezaron como una mini discusión, porque eran al final 2 amigos
contra la víctima, pero para ayudarla, ¿no? Y decir, es que le decimos que pida ayuda, que hable. Y dice, no, si es que solo me empujó, pero porque fue un accidente por el pasillo. Y dice, pero si siempre te empuja, pero si siempre te insulta. Y estaban ahí los amigos intentando que pidiera ayuda. Y nos preguntaban, es que no quiere pedirla, ¿qué hacemos? Y le digo, vale, si te acompañan ellos a hablar con la tutora, pedirás ayuda. Dice, sí, eso sí que puedo hacerlo. Digo, vale, pues acompañarle y así ya no, porque decía, primero que no lo reconocía como acoso, luego que le daba un poco de pereza, vamos a decir, avisar, porque tampoco sentía que fuera tan grave. Entonces, ahí por diversos motivos, no estaba dando esa señal de alarma. Yo creo que también tienen un poco de miedo a esa revictimización, Mm. porque tener que enfrentarse, es como las víctimas de violencia de género, muchas no denuncian por no tener que enfrentarse a todo lo que viene después. Pues puede ser que también muchos de ellos piensen eso. O sea, yo lo pensaría. Sí, totalmente. Es que al final va a ir casi que a peor porque no me aseguran que el acoso vaya a finalizar y es que a lo mejor eso, las consecuencias son peor. Pero también la importancia de evitar esa revictimización, pero muchas veces es muy difícil. Por parte del equipo docente, al final se acaba señalando a la víctima y al final complicando más el caso más que ayudar. Entonces es muy importante por eso que estén formados y formadas, pero sí es muy complicado. Porque al final, cuando el profesorado le llegan estos casos de acoso escolar por parte de amigos o de los propios alumnos que son víctimas, ¿qué suelen hacer? ¿Cómo suelen actuar frente a esta situación? Hacer un poco de filtro realmente, porque hay cosas que las saben y que incluso puede que las hayan visto ellos y ellas, pero no les hayan dado esa importancia, ¿no? Entonces, sí son cosas graves, evidentemente, o lo que ellos consideren graves, sí que ya pues inician todos los protocolos y si no, pues hacen esa intervención dentro del aula de pues o los separan a lo mejor o como que intentan minimizar esa violencia, pero es que nos hemos encontrado casos de todo tipo. Los y las que han actuado maravillosamente y que dices, es que te mereces un altar por la forma tan correcta y además de forma tan implicada, ¿no? Que han actuado y que se ha notado. Y después siempre están los que, son cosas de niños. Nada, es una pelea sin importancia, es que le ha quitado el balón y dices, a ver, no. Sí. O los que se invierte la carga y piensan que es la víctima la que estaba causando el daño a la agresora y como que consideran que los roles están invertidos, que también pasa muchísimo. Entonces, sí, muchas veces antes de activar protocolos o involucrar a las familias tal, generalmente suelen intentar como hablar con los implicados, llegar a alguna solución, sea lo que sea. Es un caso muy grave que sí que ya de primeras necesiten intervenir con la familia y tal. Primero suelen intentar siempre intervenir con los propios alumnos, que hablen, que se solucionen y tal, y luego ya si es necesario hablan con la familia, pero siempre intentan eso, como mediar un poco entre ellos para a ver si lo solucionamos tal, a ver si acaba todo bien. Y ya luego, si no, pues sí que ya avisan a las familias, empiezan los protocolos, todas las medidas, pero yo creo que eso siempre como también el primer impulso es como vamos a solucionarlo aquí y que se solucione bien, por así decirlo, pero claro, eso al final en caso de acoso escolar va a ser casi imposible. Sí, totalmente. Porque, claro, tiene mucha importancia la mediación escolar, ¿no? Que tanto Alicia como María sois mediadoras. O sea, en este aspecto, ¿qué sería la mediación escolar? O sea, ¿cómo jugaría dentro de un caso de acoso escolar? A ver, sería una mediación de justicia restaurativa totalmente, porque sería un poco reparar el daño hacia la víctima por parte del agresor. Pero creo que también es muy importante hacer una intervención previa tanto con la víctima como con el agresor, porque al final son niños, en el sentido de que son gente de 13, 14, 15 años, se ha dado bullying en casos en primaria. Al ser niños no están realmente formados y capacitados y creo que no son conscientes de todo lo que están haciendo. Entonces, yo siempre digo que los agresores, o sea, los acosadores son también víctimas, porque hay que conocer las circunstancias que ellos tienen en su casa. A lo mejor están actuando para llamar la atención porque no tienen suficiente cariño en su casa o actúan por observación, o sea, por lo que observan y lo repiten. Entonces, hay que también intervenir con el acosador desde el primer momento y luego hacer una mediación orientada a eso, a reparar el daño en la víctima.
Sí, en cualquier caso, creo que nunca se podría hacer una mediación como para solucionar esa situación, sino más a nivel paliativo y restaurativo, como decías, María, porque partimos de que el acoso se da por una situación de desigualdad, ¿no? Entonces, Exacto. acudir a mediación en una situación de desigualdad va a ser completamente inviable porque no se va a garantizar para nada la propia finalidad de la mediación. Entonces, como forma restaurativa, perfecto, pero también la importancia de la mediación, sobre todo ya la veo para prevenir el acoso, ¿no? Al fin y al cabo, con la mediación se aprenden muchas técnicas de resolución pacífica de conflictos que se utilizan en un conflicto puntual, pero que luego se pueden aprender a poner en práctica en otros conflictos futuros, ¿no? Entonces, eso ya es otra forma de educación y de prevención de cualquier tipo de conflicto, entre ellos el acoso. En el equipo de mediación en el que estoy, cada mediador tiene asignado una clase de primero y segundo de la ESO, porque es instituto, entonces empiezan desde primero de la ESO. Y entonces ellos se presentan y tienen como esa función de mediación de que todos los problemas que hayan en ese aula o que cada persona tenga, pues ya sea con que vea que le sientan mal ciertas conductas de otra persona, etcétera, pues acuden al mediador y ya el mediador hace un poco la función de, vale, cuéntale a la otra persona que te está sentando mal, etcétera, cómo podemos finalizar esta situación, tal. Entonces también es un poco lo que has dicho, Alicia, de prevenir que eso llegue a más. También eso es súper importante, tener una persona referente, en este caso los mediadores, a los que poder acudir en confianza, pedir ayuda, pero también que sea el propio alumnado, también les da como esa mayor confianza para acudir con sus problemas. Entonces eso también es súper importante y hace muchísimo al bienestar de la convivencia de un instituto. Es súper positivo. Sí, porque es al final una mediación entre iguales y que yo pienso que si yo en mi instituto hubiese tenido esta figura de mediación, de un propio alumno, de ser mediador, yo hubiese acudido a él millones de veces, porque no acudía a los profesores porque no había esa confianza Claro. por la que te ibas a sentir seguro. Sí. Pero teniendo a un alumno que es una persona que te va a entender porque te está viviendo lo mismo que tú seguramente en muchas cosas, pues al ser de tu edad es mucho más fácil, transmite más esa confianza. Sí, eso es súper importante. Y también se nota en ese aspecto que estamos avanzando. Nosotros, por ejemplo, también impartimos proyectos de mediación entre iguales y justo el año pasado, creo que fue, lo implantamos en el instituto en el que fui yo, aquí en mi pueblo, y es como, se nota muchísimo en plan que se está haciendo un montón de avances sociales que, claro, cuando yo iba no estaba esa figura y ahora es como ya está esa figura y se nota muchísimo a la convivencia del centro y a cómo se gestionan los conflictos. Se nota como que se va viendo ese avance social que también se agradece muchísimo. Sí. Bueno, pues chicas, ahora ya por último acabaré de explicar nada en un momentito el programa que hemos hecho desde Criminology Fair, pero antes no sé si queréis hacer algún tipo de reflexión, algo que no hayamos comentado, que queráis decir, ¿no? Yo creo que Suelto por yo. nuestra parte está todo. En general, Yo en también. general, simplemente como destacar que hace falta mucho más recursos en toda esta educación social, en la prevención, en esa intervención emocional también, vamos a decir, ¿no? Y que en general, pues, que también depende de cada municipio y de cada cosa, ¿no? Pues nos hemos encontrado con muy diversas situaciones y que, oye, que algo así como que es formar a las generaciones futuras que nunca es suficiente, realmente. Ya. Pues esto, Alicia, que comentas de la falta de recursos, nosotros creemos que era como el principal problema de todos estos, de todo el acoso escolar que está habiendo por la falta de educación, por la falta de personas que puedan actuar frente a eso. Y ese era un poco el objetivo de este programa que hicimos, que es un programa, la verdad es que es muy sencillo, es el primero que hacemos en este ámbito. Esperamos que no sea el último porque queremos involucrarnos un poquito más. Pero tenía el objetivo de eso, de aunque haya una falta de recursos, aunque esa escuela no pueda permitirse, no quiera permitirse tener a unos profesionales de mediación, a unos profesionales que puedan ir a actuar frente a este acoso, pues que entre ellos aún así puedan hacer algo, que no se queden de brazos cruzados, sino que intenten hacer un poco de educación frente a los posibles problemas que hayan y sobre todo que se visibilice el acoso escolar que existe, que muchas veces lo que decíais antes, se intenta invisibilizar, se intenta, si lo obviamos, no existe. Pues entonces que sobre todo eso, ¿no? Que se intente
que se intente hablar de ello. Y entonces, pues el programa es un programa que se puede hacer en una clase. La verdad es que lo pasamos a Crimera y nos dieron cosas que en realidad nos fueron súper útiles, que en realidad sabíamos, pero que no nos habíamos quizá pensado, no nos habíamos parado a pensar tanto. Y la verdad es que nos fue muy bien. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, este programa se basa es un roleplay que se basa en 3 como actuaciones. Una es un grupo de trabajo de una clase de plástica que van las 2 posibles víctimas, por así decirlo, a juntarse con el grupo, pero estos pues les dicen que no quieren ir con ellos. Y se acaba aquí la actuación. Únicamente una actuación muy sencilla que solamente se tiene que hacer eso. Entonces luego la siguiente es lo mismo, pero esta vez del grupo que excluye hay 2 que serían los testigos, los que antes también decíais que son personas observadoras y que muchas veces no hacen nada, que en este caso sí que se ponen del lado de las víctimas, ¿no? Les dicen a los que le están rechazando que, oye, que ¿por qué los estás rechazando? Esto no está bien, y se ponen un poco al lado de la víctima. Y luego finalmente el tercer role-playing, por así decirlo, es lo mismo, pero esta vez no únicamente se ponen del lado de las víctimas, sino que también hacen el paso de avisar a los profesores y a las profesoras y decirles, mira, está pasando esta situación. Entonces, es como un poco simbolizar un caso de acoso escolar, pero de una manera mucho más inofensiva, por así decirlo, sin haber abusos, sin haber insultos, pero sí visibilizando el poder que tienen en este caso los testigos para ponerse en el lado de las víctimas y, y hacer frente a las personas abusadoras que en ese caso estaban rechazando que se unieran en el grupo. Y lo bueno es que cada vez que acaba este role-playing de cada una de las 3 actuaciones, a los demás participantes, incluso a los participantes del propio grupo, se les pide a ver qué opinan, qué han sentido, qué creen que podría haber hecho los testigos, cómo creen que podrían. Y entonces también se trata de eso, de hacerles pensar a los propios alumnos por sí mismos qué situaciones han visto mal y cómo se podrían arreglar. Y es eso el programa. Y bueno, con esto no sé si queréis alguna cosa más, por último, al añadir alguna cosa. Lo que hemos dicho era que es muy importante intervenir y al final es con actuaciones pequeñas, como por ejemplo lo que has comentado de la propuesta de ese roleplay y tal, son pequeñas cosas pero que ya hace como que el alumnado reflexione y piense sobre eso. Entonces al final cualquier actuación va a ser útil y va a remar a favor de la prevención. Entonces al final es eso, hay que invertir en recursos y sobre todo eso entre profesionales, ayudarnos para tener más recursos y que los puedan aplicar. Entonces eso está genial. Sí. Pues bueno, pues muchas gracias, chicas, María, Silvia y Alicia, por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos en el próximo podcast. Gracias. A ti.